Listo, ya está grabando. Muy bien. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en este martes caluroso, conectándonos en esta reunión de varones para continuar con los temas que venimos viendo acerca del libro de Ezequiel. Sean bienvenidos todos. Les recuerdo que mientras esté hablando el expositor, todos apaguemos el micrófono para que no haya ninguna interrupción. Así que dejo la cámara, el micrófono a nuestro hermano Edwin. Dios te bendiga, Edwin. Todos tuyos. Amén. Antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos y orar en el lugar en el que nos encontramos para que la palabra fluya y seamos todos retroalimentados y aprendamos en esta noche. Bendito Señor, Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que disponen de su tiempo, Padre, para poder escuchar de tu palabra. Te pido que en esta noche la lección que tienes para cada uno de nosotros, Señor, sea hablando a nuestra vida, confrontándonos si estamos haciendo algo mal, Padre Santo, porque al final de cuentas, Señor, tú nos perfeccionas dentro de nuestra debilidad, Señor. Entonces, continuamente necesitamos ir cambiando esas debilidades, continuamente debemos ir siendo renovados, Padre Santo, en nuestro espíritu, en nuestras fuerzas, Padre, para continuar dando esa lucha y esa batalla en el camino cristiano, porque al final de cuentas, Señor, tenemos un objetivo que es conocerte, Padre Santo, y llegar a la meta que es en Cristo Jesús. Que esta lección, Señor, sea de gozo para cada uno de nosotros, Señor, y que aprendamos una buena lección en esta noche, Señor. Te pido que no sea mi carne hablando, Señor, sino que mengüe y sea tu Espíritu Santo, Padre Santo, hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te doy gracias y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y de las personas que se van acoplando en esta noche, Padre. Que tú los bendigas, Señor, y que esta palabra sea buena y sustanciosa para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche me toca compartir con ustedes la lección número del capítulo 31 de Ezequiel, ¿verdad? Son las analogías y metáforas sobre Egipto. Les invito a que abran su Biblia en Ezequiel 31. En este capítulo vemos cómo Dios compara a Egipto con un enorme cedro, debajo del cual todas las naciones buscaban abrigo, pero ese árbol, por ser orgulloso, sería derribado por un rey extranjero. Eso es un parámetro general de lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces yo lo leo, ustedes vayanlo siguiendo con su vista y después comento. Dice: aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te compararás en tu grandeza? He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encubrió el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo, pues, hermoso en grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se levantó con su altura, y lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán sus ramas,
caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrantado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitará todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cobré de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón, todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Está un poquito largo este capítulo, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta de las palabras que da Dios a Ezequiel y cómo él hace una alegoría para hablarle a Siria, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar, dice en el versículo 1, en el año 11, eso se refiere a que llevaban 11 años de la cautividad. Dice, en el mes tercero, aproximadamente se cree que es entre mayo, junio, el 21 de junio aproximadamente, ese es el mes tercero. Nos encontramos en el año 587 a.C., que es cuando se suscitaron todos estos acontecimientos. Después dice en el versículo 2, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te compararás en tu grandeza? En el versículo 2 vemos que hace referencia a Faraón, rey de Egipto. El Señor ocupa esta figura por la grandeza del reino de Asiria. Recordemos que durante el Éxodo dice que después de José pasaron 400 años de que llevaba el pueblo de Israel siendo esclavo, ¿no? Entonces, durante este tiempo, antes de que se levantara Moisés para liberarlos, dice que Faraón tuvo miedo. Dice que Faraón tenía temor porque dice que el pueblo de Israel estaba creciendo muchísimo, se estaba fructificando. Entonces él temía que en algún momento todos ellos se le rebelaran y lo destronaran, por así decirlo, como Faraón, y fuera quitado. Entonces lo que él hacía es que los asolaba y los castigaba más. Por eso es que el Señor ocupa esta figura, pero para referirse al rey de Asiria. Entonces en el 3 dice, aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Cedro en el Líbano. La bandera del Líbano tiene un cedro como escudo, es un árbol. Entonces dice que es el emblema del Líbano. El cedro, me puse a investigar porque a veces te preguntas, ¿por qué ocupas un árbol como una alegoría de una persona, no? Entonces, el cedro tiene muchísimas funciones, ¿no? Entonces, la principal es que es el emblema del Líbano, porque es uno de los árboles que más crece allá. Dice que el cedro llega a crecer aproximadamente 40 metros, imagínense, ¿no? Tiene un diámetro de 2.5 metros. Tarda en crecer de 45 a 50 años. Y después de esto, otros 70 años sigue creciendo, pero de una forma más lenta, pero sigue creciendo muchísimo. Y de ahí dice que Moisés ordenaba, igual esto es algo importante, ordenaba a sus sacerdotes que ocuparan la corteza del cedro para tratar la lepra, porque pues en sus tradiciones judías tiene propiedades que aplacaban el dolor y el ardor que eran producidas por las llagas de la lepra, ¿no? Entonces Asiria era grande y próspera,
pero al caer su capital Nínive en el año 612, marcó el fin de su dominio. Eso se refiere a que en el 612, ¿verdad? Llega la era neobabilónica, perdón, es que se me cuadrapea esa palabra, ¿no? En el 612, y los conquista, ¿no? Conquista la capital de Nínive y poco a poco, pues, pues es como si Veracruz, conquistan Jalapa y poco a poco todo lo demás que depende de Jalapa se empieza a ir hacia abajo, ¿no? Entonces dice que por eso él ocupa este árbol como alegoría para referirse. Ahorita se lo desactivo. Ok. Y entonces dice que este era un árbol grande. Se refiere al reino de Asiria que había crecido muchísimo, había ampliado demasiado sus horizontes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver muchas cosas porque del versículo 4 al 9 empieza Dios a hablar todo lo que había sucedido con el reino de Asiria, cómo lo había levantado. Pero es algo importante porque se refiere ahí a sus aguas. Cuando Ezequiel hace referencia a las aguas, se está refiriendo a que Asiria se encontraba, tenía a su alcance tanto el río Tigris como el río Éufrates. Entonces, eso los ayuda mucho a su crecimiento y desarrollo a través de las rutas marítimas comerciales. Entonces, imagínense, en esos tiempos se ocupaban mucho las rutas marítimas para el comercio, ¿no? Entonces, ¿qué se comercializaba? Se comercializaban los animales, se comercializaban las piedras preciosas, ropa, telas, ¿verdad? Semillas, porque todo eso era importante en aquella época. Entonces, el comercio permitía que crecieran. ¿Por qué? Porque como tenían esa, ¿cómo se puede decir? No es habilidad. Tenían tenían ese alcance a través del río Éufrates y el río Tigris. Eso les permitía crecer grandemente. Por eso es que se convirtieron en una nación grande y poderosa, porque a lo mejor todos querían hacer unos intercambios de animales o de semillas. Entonces decían, pues, ¿saben qué? Vamos a Siria porque allá siempre tienen, allá siempre hay producción. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios los había bendecido para que crecieran muchísimo, ¿no? De ahí nos vamos en el versículo 10, que es cuando viene un cambio, porque en el 9 dice, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron envidia de él, ¿no? Imagínense cuánta era la popularidad que tenía el reino de Asiria, que todos envidiaban todo lo que tenía Asiria, ¿no? Y lo más envidiable, acuérdense que es de una nación siempre es su economía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, México, pues no es que le envidiemos, pero decimos, yo quisiera que a lo mejor el dólar también estuviera aquí en México, porque tiene un mayor valor económicamente hablando, pero también hay muchas cosas que difieren entre México y Estados Unidos, ¿no? Por eso a lo mejor no somos una potencia. Entonces, igual por nuestros líderes, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto. De ahí en el versículo 10 dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en la altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. O sea, dense cuenta, el reino de Asiria empieza a crecer, empieza a prosperar, entonces dice que el rey se empieza a enaltecer, entonces dice que su corazón fluyó con la copa del árbol. Eso significa que conforme mejor le iba, más se iba creciendo. Entonces, la humildad que presentaba a lo mejor en un principio que Dios le había dado, la pierde. ¿Por qué? Porque empieza a perder el suelo. Hay un dicho que me decía mi mamá hace muchos años que decía que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Por qué? Porque mucho tiempo no tuvo y cuando llega a tener a veces no sabe qué hacer con todo eso y se pierde, ¿no? Entonces pierde el camino, su corazón se ve elevado y ¿qué sucede? El orgullo, la vanidad, la altanería empiezan a crecer dentro del rey de Asiria. Entonces, esto se perdió. Esto se perdió y me gustaba esa palabra de su corazón se eleva en la altura, pero también siento que son palabras que debemos de nosotros como cristianos hacerlas a nuestra vida,
¿no? Y esto no se refiere a que a lo mejor, gracias a Dios, por ejemplo, Jonathan tiene un negocio, mi hermano Dani tiene su propio negocio, Tapia trabaja en un muy buen negocio, desconozco los negocios o el trabajo de mis demás hermanos, pero por ejemplo, Dios los colocó en lugares de altura, pero porque supieron ganársela. Y hasta ahorita que los conozco, no veo que se enaltezcan, no veo que sean soberbios, que se crean mejor que los demás. Al contrario, ¿por qué? Porque si lo llegan a hacer en algún momento, Dios, así como se los dio, también se los puede quitar, ¿no? Y esa es una realidad con la que todo el cristiano vive. O sea, Señor, no me des más para que no me olvide de ti. Señor, no me des menos para que reniegue de tu nombre. No sea que me pierda. O sea, que reniegue yo de tu nombre. Entonces el Señor dice, te voy a dar lo que tú necesitas y lo que tú vas a hacer bendición para los demás. Entonces, gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, varones, porque Dios los ha puesto en el lugar que Él ha dispuesto, ¿no? Y porque de ahí ustedes son bendición para su familia y para los que les rodean, ¿no? Entonces dice ahí, su corazón se elevó en altura. De ahí nos vamos al 11, y esto está tremendo porque decía, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, Babilonia se refiere, ¿verdad? Que de cierto les tratará según su maldad. Y lo más tremendo y algo que debemos de tener cuidado es, dice, yo lo he desechado. Cuando el Señor se refiere a yo lo he desechado, es porque literalmente ya lo hizo a un lado y jamás y nunca lo voy a volver a tomar en cuenta. Y esto está tremendo porque esto me recuerda mucho a primera de Samuel 15, 23, ¿verdad? En donde Jehová le había dado a través del profeta Samuel palabras a Saúl y Saúl, no por no oír la palabra, perdón, por oír, pero no prestar atención, por no escuchar la palabra que Jehová le había dado, dice que hizo lo que él creyó conveniente, ¿no? Se dejó guiar por las palabras del pueblo, lo convencieron de no matar todo y se quedó solamente con lo mejor del ganado, y su pretexto cuando Samuel lo fue a reprender es que, oye, mira, todo este ganado que tengo es porque lo vamos a sacrificar para Jehová, tu Dios. Y esto está más tremendo porque dice Jehová, tu Dios. Porque Saúl, aunque había tenido un llamado tremendo, no tenía la identidad de hijo de Dios. Entonces, si él no tenía la identidad de hijo de Dios, él solamente obedeció las órdenes de alguien. Dice, pues obedecía a Dios. Y nunca puso atención en las palabras que Jehová le había encomendado. ¿Por qué? Porque le dijo, matas todo, literalmente todo, no quiero nada, ¿no? Y él interpretó a su gusto. Entonces dice que Jehová se arrepintió, dice, por tanto, Jehová te ha desechado. Entonces, al ser desechado, empezamos a conocer toda la historia de Saúl y cómo termina. Entonces, ¿qué sucede con el rey de Asiria? Exactamente lo mismo. Y Jehová dice, yo te he desechado. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque cuántas veces tu ministerio o en tu trabajo o en el área que tú te encuentres, el Señor te está haciendo prosperar, el Señor te está haciendo crecer, pero muchas veces cambiamos el mundo por Dios. ¿Y eso a qué se refiere? No pude ir a la iglesia, o siempre llego tarde porque tuve muchas cosas que hacer en mi trabajo, o porque preferimos dejar la porción de Dios por tener la porción del mundo. Es que si no trabajaba hoy, este es un dinerito extra que me entró, ¿no? Y el Señor dice, no, oye, hijo, si yo soy el rey del oro y de la plata, perdón, yo no soy el rey, soy el dueño del oro y de la plata, o sea, yo te voy a dar todo. Ven y dedícame tu tiempo a mí, ¿no? Y hay muchas veces, y Jonathan lo ha testificado varias veces, ¿no? En domingos, el Señor ha bendecido, o el Señor bendice de lunes a sábado lo necesario para que el domingo no tengamos de qué estarnos tronando los dedos, ¿no? Porque dice, el domingo guárdalo para mí y ve y entrégamelo. Entonces, muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no prestamos atención, no la guardamos en nuestro corazón. Y a veces la palabra solamente queremos aplicarla a nuestra conveniencia y cuando lo necesitamos, ¿no? Entonces el Señor nos dice también, aprende a prestar atención y a seguir mis mandamientos, a meditar en ellos de día y de noche, ¿no? Para que no me olvide de ti y peor aún, para que no seas desechado. Porque yo buscaba qué significaba la palabra desechar. Y esto significaba muchísimas cosas: ser excluido, tirado a la basura, ya no tomado en cuenta, pero la que más me llamaba la atención era una definición que decía, es la aplicación de un examen
y por el resultado la persona es desechada. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo es eso? O sea, y pensemos cristianamente, el Señor nos pone pruebas a nuestra vida, nos pone situaciones que tenemos que vivir, nos hace entrar en desiertos y vivirlos durante un tiempo determinado, y en base al resultado va a ser lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Pero muchas veces cuando llega la prueba, llega la dificultad, ¿verdad? Llega la austeridad a nuestra vida y tú dices, ah, su mecha, Señor, parece que no te estoy buscando, que estoy haciendo mal. Y a veces no escuchamos una respuesta del Señor y dices, ay, Señor, entonces estaba yo mejor en el mundo, o es que mira, fulanito está creciendo, está siendo bendecido, y mira mi casa, él ya se compró un coche, ya tiene una pantalla nueva, tiene un comedor, y yo no puedo ni comprarme una tele. Entonces empezamos a ambicionar o a desear lo que tienen otros, cuando el Señor nos ha dicho y nos ha enseñado que poco a poco nos va a ir bendiciendo, pero primeramente tenemos que aprender a buscarlo a Él, aprender a buscar su reino, aprender a encontrar su justicia para que la adoptemos y nos volvamos hijos, y después de eso el Señor nos bendecirá a como Él tenga ganas. Entonces, pero no, a veces no lo entendemos, ¿no? Y después viene el versículo 12, dice, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrantado su ramaje, y seguirán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Dice derribado. Aquí hay dos palabras que es importante denotar. La palabra dice derribado. ¿Cómo ocurre un derribo? Cuando viene una situación, cuando viene una prueba o una adversidad, o viene una misma persona y te empuja o te hace, digamos, ¿no?, una tipo tacleada y te caes. Eso es ser derribado. O a veces viene un viento muy fuerte y somos derribados. Pero también dice después que no solamente lo iba a derribar, sino que también iba a ser quebrantado. O sea, dense cuenta el nivel en el que Dios trabaja sobre el rey de Siria, ¿no? O sea, no solamente ya le quitó todo, sino que ahora te voy a derribar, y tras de que ya estás en el suelo, te voy a quebrantar, ¿no? Y nos puede quebrantar espiritualmente, físicamente, moralmente, de la forma que tú quieras, pero el Señor nos puede deshacer. ¿Por qué? Porque ya fuimos desechados de su presencia. Dice en el 13, sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Todos los que le rodeaban verían su ruina. ¿Cuántas veces hemos conocido una persona que iba hacia arriba, iba en ascenso, y dices, no manches, está creciendo en su ministerio, está creciendo como persona, Dios la está bendiciendo muchísimo, y de pronto te das cuenta y dices, ya no está pasando nada de eso en su vida? Y empiezas a ver un estancamiento, ves que ya no crece, ya no aporta, y tú dices, hermano, ¿qué te pasó? No, pues nada, brother, estoy siendo bendecido, pero tú te estás dando cuenta que ya no estás siendo bendecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, todos los que te rodean, ya fui desechado, ya fui derribado, ya fui quebrantado. Ah, bueno, ahora no solamente eso, todos los que te conocen se van a dar cuenta de cómo te está yendo, ¿no? Por eso es cuando nos dicen que somos cartas abiertas ante los demás, eso está tremendo, mis hermanos, porque son ojos que están encima de nosotros. Porque a lo mejor dices, bueno, soy hombre y fallo, sí, pero si fallas y cometes un error, todos se van a dar cuenta, ¿no? Y a veces queremos hacernos de la vista gorda, como que no, yo estoy llevando mi vida bien, todo está tranquilo, pero todos se están dando cuenta que no es cierto. A veces queremos disimular las situaciones, queremos disimular la forma de vida que llevamos, pero nuestro rostro, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, el cómo nos llevamos con los que nos rodean, es tan notorio, porque siempre te das cuenta de los cambios que sufren las personas. Es como si un día Jonathan llegara todo serio y dijera, él siempre llega, ¿qué onda, brother? Y choca las manos, ¿no? Y él llegara y, ¿qué onda, brother? Ah, sí, Dios te bendiga. O sea, te vas a dar cuenta en segundos de que algo está pasando en su vida, ¿no? O si mi hermano Dani, de, ¿qué onda, brother? ¿No? Que es tan bonachón, tan alegre, y un día llega, ah, ¿qué onda, brother? Y se da la vuelta y se va. Tú te das cuenta,
¿no? Por ejemplo, si el hermano Noé dice, hermano, Dios te bendiga, pues el hermano, pues, todos conocemos cómo es, a él no se le ve nada, pero con los que tienes más cercanía, el Señor te permite ver cuando la persona o está creciendo o se está yendo para abajo, una de dos, ¿no? Entonces, dice en el versículo 15, así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. El día que murió, el día de su sepultura, el día en que se fue al Seol, el día en que morimos o nos enfriamos cristianamente hablando, que todos conocemos una persona que le ha sucedido eso, te das cuenta, ¿no? Y muchas veces lo triste no es solamente la persona, sino es todos los que se jala en esa muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas mis pecados son míos, ajá, pero mis consecuencias siempre van a alcanzar a los que me rodean, a los que están próximos a mí, los más cercanos. Dice en el 16, del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura y todos los árboles escogidos de Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. Si ese gigante que era el rey de Asiria lo derribó Dios y lo mató, ¿qué será de los más pequeños? Y esto debemos de entenderlo, mis hermanos, como las personas que tenían o tenemos un liderazgo dentro de la iglesia o en tu propia casa, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo sé que cada uno de ustedes son varones de su casa, son hombres de Dios y son cabeza de sus hogares, ¿no? Entonces, si la cabeza está mal, el cuerpo está hecho añicos. Y eso es algo que siempre hemos visto en una realidad. Entonces, si tú como varón de Dios no estás cimentado en la palabra, no te gusta estar orando, tienes flojera de decirle a tus hijos o aún a tu misma esposa si no tienes hijos, ven, vamos a sentarnos porque es necesario que nos llenemos de la palabra, porque es necesario que tengamos un devocional como pareja, estás tronado, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso significa que no hay un sustento. Cuando me tocó verlo en la boda de Dani y en bodas de otros hermanos, que el predicador siempre se levanta y les dice cordón de tres dobleces, ¿no? Está la pareja, está la mujer, está el hombre y en medio está Cristo, como se entrerraman y dice que nada los puede romper. Pero pasan los años y se dan cuenta de que ese enramado tan fuerte que era, se ha empezado a debilitar. Y llega un momento en el que el hombre ya nada más hace su devocional, la mujer hace su devocional y cada quien con Dios. Pero ya como pareja ya no hay esa intimidad cristianamente hablando, ya no hay esa intimidad en la que hablan de sus problemas, en las que ven las situaciones que hay en casa, ¿verdad? Para superarlas en Cristo, ¿no? Porque al final de cuentas yo no soy fuerte, yo soy fuerte porque Cristo está en mi vida y porque su evangelio ha resplandecido en mí y eso me da la fuerza necesaria para salir adelante. Pero si no hay esa comunión de pareja para con Dios y de familia, ya englobando también a los hijos para con Dios, entonces hablamos de una casa que no tiene un sustento firme, hablamos de una casa que no tiene un cimiento, una piedra angular que es Cristo, y eso poco a poco nos va llevando al declive, ¿no? Y eso está tremendo, ¿por qué? Porque tiempo después uno se da cuenta de que no hay hijos cristianos, no hay hijos que quieran buscar de Dios, hay hijos que se están alejando y se están perdiendo en el mundo, o es más, el hombre se está enfriando, la mujer se está enfriando, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de congregarse, empezaron a ir a tomar, empezaron a tener relaciones que lejos de que te sumen, te están restando, y poco a poco las circunstancias que nos van rodeando, pues nos llevan a perderse, nos llevan a tronar. Y de Dios ya ni nos acordamos, nos olvidamos y ya estamos perdidos nuevamente en el mundo. Y es peor, mis hermanos, porque después de conocer a un Dios vivo, después de conocer a un Dios que nos bendijo, que nos cambió completamente, ahora venimos a hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se elevó, porque hemos sido desechados, porque Dios me derribó, me quebrantó y todos se dieron cuenta de mi caída y ahora yo ya no quiero hacer nada por cambiar todo eso. No.
De ahí en el versículo 17 dice, también ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Todos los que te rodeaban y seguían, caerían juntamente contigo. ¿Qué testimonio estamos dando? Y eso es algo que desde que yo me convertí siempre me han dicho, tu testimonio, tu forma de vida, ¿no? Algo que hemos estado hablando últimamente, tanto en las lecciones como en las prédicas, es que yo no necesito decir que soy cristiano. Mi vida, mis hechos, mis acciones tienen que determinar lo que yo soy, la esencia que está dentro de mí. Y eso significa que si yo estoy con Cristo y le he conocido, Él resplandece en mi vida. Y si Él resplandece en mi vida, por ende todos los demás se tienen que dar cuenta de que Cristo está conmigo y de que Él me ha cambiado. Entonces, eso debe de alentar a los que me rodean a querer cambiar de igual forma, porque yo ya no soy como ellos, yo ya no soy como el mundo, al contrario, Cristo me ha limpiado, Cristo me ha purificado y me ha permitido ser lumbrera en medio de la oscuridad. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que todos y cada uno de ustedes como varones de hogar son lumbreras en su hogar y su vida, su testimonio y sus acciones tienen que invitar a los que les rodean en su casa y su familia a que cambien de igual forma. No, si ven a un padre de familia que no quiere orar, que no ora por sus alimentos, ¿verdad? Que se para bien tarde, que no le gusta trabajar, ese es un comportamiento que los hijos van a ir adoptando y el día de mañana no se pregunten, ay, ¿por qué no te gusta trabajar? Ay, deberías de hacer esto y de hacer aquello. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees la Biblia? Papá, porque sencillamente tú nunca me diste un ejemplo, tú jamás me enseñaste lo que era buscar de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque las conductas se copian, mis hermanos, y esa es una realidad. Si una conducta yo no la rompo en mí, mis hijos las van a aprender, ¿no? Hay conductas muy buenas, pararse temprano, irse a trabajar, pero también hay conductas negativas. Entonces, depende de nosotros, depende de ustedes como varones de hogar, ser ese factor de cambio en sus casas, ese factor de cambio en sus hogares. El rey de Asiria ya vieron todo lo que le sucedió, porque el orgullo, la altivez y porque se ensorberbeció de todo lo que tenía. Entonces el Señor dijo, bueno, sencillamente te voy a desechar porque tú ya no me sirves. Pero gloria a Dios porque cada uno de ustedes han podido aguantar la buena batalla, siguen de pie y yo sé que hay necesidades en su casa, yo sé que hay situaciones duras, yo sé que hay situaciones económicas que a veces pesan en casa, ¿no? Pero al final de cuentas el Señor siempre nos ha dicho que lo busquemos a Él en todo tiempo y en todo momento, porque Él va a suplir. Él va a suplir. Hoy justamente yo me acordaba de Tapia, ¿verdad? Y no es por ponerlo o exhibirlo, pero yo conozco a Tapia desde que era un niño, ¿no? O sea, yo lo conozco de mucho tiempo a Tapia y a mí me admiraba verlo cómo en las noches se iba a trabajar para poder en las mañanas conseguir seguir sus estudios. Y gloria a Dios porque también él estaba presto y dispuesto para buscar de Dios, para servirle a Dios cuando era necesario. Y el Señor que hizo, este es un hijo que sí quiere, que sí tiene ganas. Entonces a él no lo desecho, al contrario, lo sigo limpiando, lo sigo purificando, porque es imperfecto, tiene un montón de errores, pero aún así Dios lo ama y lo sigue transformando, y así cada uno de nosotros, ¿no? Gloria a Dios porque hoy tiene un trabajo y decimos, hoy trabaja en Pemex, hoy gana muchísimo, o sea, hoy gana muy bien, pero dices, la gloria es para Dios. Yo no puedo decir, gloria a Daniel porque es un varón grandioso. No, la verdad no. Tiene un montón de defectos y él lo sabe mejor que nadie, ¿no? Siempre nos dicen, ¿quieres saber mis defectos? Ven y te los platico, ya sé cuáles son, ¿no? Pero aún así, con todo eso, con todos los defectos que tiene mi hermano Dani, mi hermano Manuel, César, mi hermano Memo, Tapia, Jonah, yo, Edwin, aún así con todo eso, Cristo nos ha amado, no nos ha desechado y nos dice, tengo planes maravillosos para tu vida, tengo cosas que quiero transformar con tu familia, pero aprende a ser cabeza. Que a donde yo te estoy llevando, que si te estoy dando altura, que si te estoy dando crecimiento, que si te estoy permitiendo que tus ramas lleguen a más personas, no te crezcas, sé humilde, mengua la carne,
para que siga haciendo grandes cosas. ¿Y por qué? A mí me gustaba mucho esa palabra que decía que de ese árbol muchas naciones llegaban y se alimentaban, muchas naciones llegaban y bebían. Así con cada uno de nosotros, mis hermanos, que esos ríos de agua viva que Dios ha puesto en tu vida aprendan a fluir para con los demás, aprendan a ser de vitalidad para los que te escuchan, no solamente para tu vida. Qué bueno que tú buscas de Dios, qué bueno que tú buscas de Cristo, pero también busca cumplir el mandamiento, ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión de cada uno de nosotros. Ir y hacer discípulos. El Señor, ¿qué es lo que quiere de Edwin? Que tenga una comunión con Cristo, para que cuando yo le conozca, Él me inserte sus mandamientos, me inserte su amor, porque el Espíritu Santo ya me lo dio. Bueno, todo eso que Él depositó en mi vida, que ahora yo aprenda a manifestárselo a los demás, y que eso que les estoy manifestando a los demás, ellos lo aprendan, lo adquieran, pero no para que sigan a Edwin. No, 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 porque Edwin no es nada, porque Jonathan no es nada, nadie de nosotros somos nada, porque lo que nosotros enseñamos es a Cristo. Entonces deben de buscar a Cristo, ser discípulos de Cristo, pero eso solamente a través de la comunión con el Padre, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, tengamos cuidado de que nuestro corazón no se eleve en las alturas, para que Dios no nos deseche, para que no seamos derribados, quebrantados, y para que no vivamos la vergüenza de que todos vean nuestra caída. Entonces, esa es la palabra que hoy les comparto en esta noche. Dios les bendiga. Y pues ahora sí, comenten, mis hermanos, seamos retroalimentados. ¿Quién dice yo? No, pues es importante, ¿no? Como, bueno, es interesante cómo a través de las figuras vemos que Egipto todavía seguía siendo una nación poderosa en los días de Ezequiel, ¿no? Y obviamente al tener este poder o al sentirse una nación fuerte, dice que se enalteció, se ensoberbeció. Y lo interesante de esto es ver cómo ninguna nación se escapa del juicio de Dios, ninguna de las naciones, ni incluso Israel se escapó de su castigo cuando se rebela contra el Señor, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice que en ese capítulo que Dios ocupó la historia, bueno, hizo una comparación del cedro, de lo que era el imperio asirio, ¿no? Pero cuando el imperio asirio fue derrotado o fue desechado, ya habían pasado 20 años. Y esta profecía que está hablando Ezequiel a Egipto son 20 años después ya de que Asiria había sido tomado por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que no hay ninguna nación que hasta hoy en día pueda decir, soy la nación más poderosa del mundo y que vaya a escapar del juicio de Dios. Ni incluso podemos decir hoy en día, ¿no? Los Estados Unidos es la nación más poderosa, pero ni aun con todo y eso va a escapar del juicio de Dios. Y sabemos que todo esto es bíblico, ¿no? Y así a cada una de las naciones, tanto del pasado como del presente, Dios las va a juzgar y Dios trae juicio sobre cada nación por idolatría, por derramamiento de sangre, por cualquier otra cosa, por sodomía, por homosexualismo, lesbianismo y todas esas clases de males, ¿no? Y si vemos esto, ¿cómo lo podemos ver en el Nuevo Testamento? En Romanos capítulo 1, ¿no? Que si bien se dice que es el capítulo más negro de la Biblia, donde habla de cómo los juicios de Dios vienen sobre todas aquellas personas, aquellas naciones que no guardan su integridad para con Dios. Y bueno, ese es mi comentario. Sí, algo que estaba yo observando, hermanos, es en cuanto al tema del capítulo 31, lo importante que es seguir con el contexto de los capítulos anteriores, ¿no? Porque si no, no le entendemos, ¿no? O sea, si nosotros nos enfocamos exclusivamente en el capítulo 31, es como si empezaras a ver una película a la mitad y no le agarras la onda, ¿no? Y algo que podemos ver de cómo es el castigo, la profecía contra Egipto, la advertencia, y le pone el ejemplo del árbol y al final de cuentas le termina diciendo
pues hayan otros más grandes, pues hasta ellos han caído, ¿no? Y de una u otra forma podemos entender la profecía que Ezequiel está diciéndole directamente a Egipto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le dice esto, no? ¿Por qué profetizó esto Ezequiel o el Señor a través de Ezequiel a Egipto? Y si nosotros recordamos un poquito los grandes imperios, las grandes fuerzas nacionales y los países más importantes, como decía Dani, pues Egipto fue uno de ellos, pero, pero hay algo tremendo que, por ejemplo, en el capítulo 29, los invito a que lo lean, le dice el Señor a Egipto que por haberle fallado a su pueblo y porque, se los parafraseo, en algún momento le serviste de apoyo y el apoyo que tú le estabas dando fracasó, por eso te vas a arrepentir. Y hablábamos hace 8 días también de la lealtad y de la fidelidad. Y no solamente es ser leal o ser fiel en nuestro círculo más íntimo, nuestro círculo familiar o con la gente que está más cerca, sino en todos los aspectos de la vida tenemos que tener esa lealtad y esa fidelidad, porque de una u otra manera Dios es un Dios justo y cuando nosotros representamos como cristianos a un Dios justo, pues entonces tenemos que actuar con justicia, tenemos que actuar con lealtad, con fidelidad. Y si nosotros claudicamos en ese aspecto, pues va a venir un pago, va a venir un castigo. ¿Pero por qué? Pues porque si consideramos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y ahora Cristo vive en nosotros, y por la fe que nosotros profesamos, ahora estamos en una vida espiritual diferente, pues entonces tenemos que actuar y que vivir como lo que profesamos y como lo que creemos. En el versículo 29, en el capítulo 29, versículo 8, dice, déjenme acá buscarlo tantito, dice, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel, cuando te tomaron con la mano y te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Yo puedo imaginarme, ¿no? Es como que le des a una persona que necesita un bastón o una muleta y se la des quebrada. Pues cuando se recargue en ella va a azotar. Dice, así fue Egipto para Israel. En algún momento Egipto le dijo a Israel, yo te voy a apoyar, confía en mí, pero ese apoyo estaba fracturado y cuando Israel se recargó con todo para hacer lo que tenían que hacer, ese apoyo se quebró. Y en realidad fue un apoyo a medias y incluso no sirvió de nada. Y eso a Dios no le gustó. Es uno de los pequeños trasfondos que tiene este capítulo 31. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto el Señor con ellos? Y si nosotros nos damos cuenta, el país de Egipto, el imperio egipcio, no existe a la fecha. Eso ya quedó desaparecido. O sea, lo único que podemos ver es las esfinges y las ruinas que hay y arena en esos desiertos que en algún momento fue la tierra más importante del mundo. Ahí está la palabra de Dios escrita y lo podemos ver miles de años después con nuestros ojos. Y el mismo Dios que profetizó a través de los labios de Ezequiel, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios de hace 2000 años en el tiempo de Cristo, es el mismo Dios de ahora. Y tenemos que ir tomando esas partes de lealtad, fidelidad, de saber lo que hacemos y lo que hagamos, lo hagamos bien. Porque si no, Dios en su justicia nos va a ser justo y vamos a tener un castigo si es que lo que hacemos lo hacemos mal. Mi comentario, hermanos. De paso la estafeta a Memo.
Bueno, ¿sí me escuchan? Adelante, adelante, Memo. Bueno, ese pasaje está impresionante porque habla, a final de cuentas habla del orgullo. Eso habla del orgullo, ¿no? Y lo que dice Proverbios 6:16, ¿no? De las cosas que más aborrece Dios es el orgullo. Es lo que más aborrece Dios. Y es impresionante porque a través de todos los capítulos de Ezequiel que hemos visto, juicio contra el pueblo por idolatría, juicio a los pastores por no llevar al pueblo de Dios hacia los caminos de Dios, juicio de Dios hacia los reyes por también ser unos reyes crueles y tiranos y no poder guiar a su pueblo, juicio contra las naciones que se han rebelado contra Dios. Y es sorprendente que dice el Señor que Él va a enviar su espada, la pestilencia y el hambre. Hoy en día el hombre no tiene temor de Dios. Hoy en la Biblia Egipto representa el mundo. En la Biblia Egipto, cuando vemos Egipto, aquí está hablando del país de Egipto, pero en la escritura de Egipto representa el sistema, el mundo en el cual estamos hoy en día. Y este mundo le ha dado la espalda a su creador. Y es sorprendente porque el Señor dice que va a ejecutar juicio. En el libro de Amós, una y otra vez, mostrando que va a haber juicio para el hombre. Pero algo sorprendente sobre lo que explicaba Edwin es que tenemos un Dios de misericordia, que aquellos que han depositado su confianza en Cristo, Dios es un Dios perdonador. Me gusta mucho un pasaje que estaba yo mirando hace unas mañanas en cuanto al libro de Miqueas, si quieren acompañarme, Miqueas capítulo 7, y cómo Dios es un Dios compasivo, que cuando tú te arrepientes con todo tu corazón, Él perdona nuestras fallas, ¿no? Dice capítulo 7, versículo 14, dice, apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pastos en Basán y en Galad, y como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán los encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ellos. Y mire las palabras que dice Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de tu heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Lo maravilloso que Dios se deleita, dice, en ser misericordioso. ¿Saben? El pasaje está hablando de alguien que tiene orgullo y su orgullo va a ser derribado. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, miráis cómo andéis. Dice que debes andar como sabios, no como necios. El apóstol Pablo en los Filipenses, en el capítulo 2, dice unas palabras tremendas. Dice que debes trabajar en tu salvación. ¿En qué? En tu vida de santidad, en tu vida de obediencia, en tu vida de justicia. Amós dice, dejad de hacer lo malo y hacer lo bueno. Dejen de hacer lo malo y hagan el bien. A eso fuimos llamados, a hacer luz, a ser luminares, a resplandecer en medio de un lugar oscuro. ¿Y cómo? A través de nuestra conducta también. No nada más con hablar del evangelio, sino con nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar. Y esa es la manera en que podemos también predicar el evangelio. Hoy el sistema, este Egipto que está hoy en día, necesita de Cristo. Y somos responsables cada uno de nosotros de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Hermanos,
Quiero terminar con Filipenses, por favor, acompáñenme en sus Biblias. Este pasaje lo prediqué hace 8 días, bueno, el domingo en la iglesia, y Pablo es un llamado a la iglesia. ¿Qué capítulo, hermano? Capítulo 2, versículo 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16, y por eso termino. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino aún ahora en mi ausencia. Pablo estaba preso, y mire lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales deben resplandecer como luminares en el mundo. Y el consejo de Pablo ha sido: tómate de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. El consejo de Pablo para la iglesia de hoy en día dice: ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu vida espiritual, ocúpate de tu mente como está. No estés murmurando, no estés chismeando, no haya pleitos, no haya contienda en la iglesia, que tu orgullo no te... Ese era el problema que estaba pasando en la iglesia de Filipenses, el orgullo, el mismo problema del libro de Ezequiel. Hermanos, somos llamados a la vocación a la cual fuimos llamados, a vivir una vida de santidad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan excelente noche. Hermano Dani, dele sin miedo al éxito. Hermano Dani. Bien, puedo. Adelante, adelante. Yo soy Manuel. Es la primera vez que entro con ustedes y los escucho. Definitivamente tiene que será alrededor de 3 años o 2 años y medio. Estoy buscando a Dios. Es en este momento que ya el Espíritu Santo me ayudó a que me doblegara yo ante el Señor y hoy reconozco que Él es el que ha conducido en mi vida. Sé que soy instrumento de Él, que me ha salvado, protegido en muchas cosas. Y los escuchaba precisamente eh, y traducido a la vida. Yo en lo personal no tengo mucho estudio de la Biblia como ustedes, pero sí lo puedo ejemplificar en mi vida de lo que estaban, el tema que estaban, o parte del tema que estaban tratando, porque exactamente el año pasado, después de recuperarme del COVID, eh, regresé al trabajo y me ascendieron. Eh, Me ascendieron, pero empecé a creerme que por mi capacidad, por mi talento, había obtenido ese ascenso. Empecé a cambiar, a perder el piso como lo escuchaba yo ahorita. Y a principios de este año se da nuevamente ese ascenso que tuve el año pasado, se convirtió en un descenso al entregar el departamento que me encargaron, el área que me habían encargado. Y de momento me cuestioné, me enojé,
Fueron 3 días de enojo aproximadamente hasta que comprendí que el que había tomado esa decisión era Dios. Así lo entiendo ahora porque eh, creo que no supe precisamente valorar ese, esa decisión de Dios de permitirme estar en un lugar de mayor importancia en todos los aspectos, de mando, económico también, pero me lo adjudiqué ese ascenso. Me olvidé de Dios, cometí errores y hoy me encuentro, continúo trabajando en el mismo ayuntamiento, en un área que no es tan vista. Sigo haciendo trabajo, lógicamente hago mi esfuerzo, mi mayor esfuerzo para poder dar resultados. Sin embargo, este cambio me ha permitido ir, gracias al Espíritu Santo, reflexionando sobre mi comportamiento y mis acciones. Hoy comprendo que Dios quiso darme esa lección para poder entender que Él es el que merece toda la gloria, que no soy yo, Manuel, el que la merece. Me encuentro en paz, tranquilo. Dispongo de mayor tiempo para mi familia, porque esos trabajos, lógicamente, entre más ascenso, mayor tiempo hay que destinar a los trabajos. Ya regresaba yo noche a la casa cuando me iba. En la semana, 3, 4 días regresaba yo, no comía en casa. Hoy en el departamento que estoy, vengo a casa a las 4, 4:30. Estoy con mi familia, mi esposa, mi hija. Les destino más tiempo, convivimos más. Es decir, yo creo que también Dios quiso que continúe yo disfrutando y conociendo, destinando mayor tiempo para mi familia. Eh, Él lo puedo traducir de esa manera en cuanto a las lecturas que hacen de la Biblia. Y hoy me encuentro en paz, con la claridad de que Dios es el que me subió, me bajó para la para el propio análisis de mi vida, para que pudiera yo entender que Él es el que tiene toda la gloria. Este, Hoy lo busco más a Él, a Dios. Por eso le pedí a Daniel que me invitara. Este, pues eso es lo que puedo comentarles respecto de mi vida y de lo que entendí eh, respecto a las lecturas que escuché ahorita de ustedes. Dale, mi hermano Dani. Ahora sí no se nos escapa. Gracias, Manuel, por su sinceridad y su aporte. Gracias. Sí, perdón hace ratito, pero se me perdió aquí la imagen y no podía quitarle el micrófono. Yo quiero aquí comentar algo acerca de esta parábola, porque es muy semejante a la parábola del rey Nabucodonosor. Cuando el rey tuvo un sueño y mandó a traer a los astrólogos y todos los sabios del reino porque no le inquietaba el sueño y no sabía qué era. Y bueno, llegó Daniel ahí, que fue el que le interpretó el sueño. Entonces, en ese sueño, hablaba precisamente de un árbol, ¿no? Que iba a ser cortado
pero que las raíces iban a permanecer. Y entonces dice que después pasó un año y dice que empezó él a declarar lo que él había hecho, ¿no? Cosa que él no había hecho. Y en el libro de Daniel, capítulo 4, en el versículo 30 dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces él mismo ahí se estaba alabando, se estaba ensalzando, se estaba engrandeciendo por algo que Dios había hecho por él y no precisamente que él lo había hecho. En la actualidad, nosotros los hombres, todos los seres humanos, lo que hacemos es porque Dios quiere que lo hagamos. Si tenemos trabajo es porque Dios quiere que lo tengamos. Si no lo tenemos es porque Dios no quiere que lo tengamos. Todo, no hay nada que esté fuera del control de Dios. Y a veces cuando pues, Dios nos da esa oportunidad de tener pues mayores cosas que otros, podemos caer en ese error, no de decir, yo por mí, por mi fuerza, por mi esfuerzo, yo hice todo eso. Dice el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y dice, en esa misma hora se cumplió la palabra. Y efectivamente, ¿no? Se volvió como un animalito, como loquito, y así estuvo efectivamente, ¿no? Entonces, hasta que dice que reconoció, dice el versículo 16, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Porque él reconoció, ¿no? Pasando esos 7 tiempos, él reconoció que Dios es el que lo da todo, ¿no? Y que reconoció también que él cometió un error al decir que por él había sido hecho todo esto, ¿no? Y también quiero comentar esto, lo que es el Salmo 1, número 1, hablando de el hombre, de los seres humanos, hombre y mujer, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es que vemos esta situación donde si los seres humanos somos obedientes a la palabra del Señor, sobre todo en el sentido de acercarse a Dios, sobre todo en el sentido de reconocer que Dios es Dios y de que todo está gobernado por Él, en el sentido de que seamos obedientes a su palabra, cuando nos dice comparte su palabra, llévala a otras personas. Hay personas que se están perdiendo y nosotros estamos muy conchudos en nuestra casa, en nuestra cama, porque nosotros ya tenemos la seguridad de la salvación. Bueno, ¿y los otros? Entonces necesitamos que nosotros sintamos esa necesidad de poder compartir la palabra con todos aquellos que no la conocen todavía, que no la tienen, con aquellas personas que
necesitan saber a ciencia cierta, ¿no? Con una certeza de que la salvación se obtiene precisamente por el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Entonces, si nosotros hacemos eso, todo eso, entonces estaremos plantados junto a corrientes de aguas, porque el agua es el símbolo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo de Cristo entra en nosotros y como corrientes de aguas que fluyen, no nada más entra y se queda estancado, ¿no? Tiene que entrar y salir, tiene que entrar y salir. Así es que si viene de Dios y entra, nosotros tenemos esa obligación de que circule y de que salga esa corriente de agua para compartirla también con los demás. Y siempre tener esa humildad de saber que pues delante de Dios no somos nada, ¿no? No somos nadie, somos polvo nada más, ¿no? Entonces, si Él nos da todo, pues debemos estar muy agradecidos con Él y decir gracias a Dios, ¿no? Porque inmerecidamente tengo un techo, tengo una casa, tengo comida, alimento todos los días que nunca nos falta, porque el Señor es nuestro proveedor. Así que ese es mi comentario, mis hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, hacer algún aporte? O se lo dejamos ya a Edwin para que termine. César. Quiero comentar algo rápido. Adelante, bueno, adelante. Las naciones se refugiaban en ese árbol frondoso, ¿no? En ese orgulloso rey de Asiria. Pero sus hijos, los redimidos, nos refugiamos en los brazos de Cristo. El Salmo 91 dice, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, del Rey de toda la gloria. Y eso es maravilloso. El hombre se refugia en el hombre, pero el creyente se refugia en su Rey, en el León de la tribu de Judá. Amén. Pues adelante, Edwin, termínala. Si nadie más va a hacer algún comentario, termínala, mi hermano. Amén, amén. Pues sí, mis amados hermanos, agradezco mucho sus comentarios y algo de lo que me ponía a pensar un poquito ahorita es de lo que decía el hermano Manuel, ¿no? Que muchas veces el Señor nos permite estar en lugares de liderazgo y a lo mejor no para dejarnos ahí, nada más para ser calados. ¿Qué hacemos si el Señor nos pone un ladrillo para subir, ¿no? Y pues a veces nos creemos más grandes de lo que somos. Pero pues gloria a Dios porque todo eso en lugar de servirnos a mal nos sirve a bien cuando lo entendemos. Porque cuando no lo entendemos nos enojamos y nos alejamos de Dios, ¿no? Me gustó mucho esta alegoría porque, como decía Jonah, ¿no? Estas palabras son las que Ezequiel tenía que llevarle a Faraón, pero poniendo la alegoría en el rey de Asiria de todo lo que había vivido. Entonces, gloria a Dios por su palabra, el Señor los bendiga y los invito a que cierren sus ojos, vamos a orar para dar por terminada esta lección, mis hermanos. Padre Santo, Señor Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que dispone su corazón para escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra retengamos, Señor, todo lo positivo para nosotros, que nos transformes, Señor, que seamos renovados continuamente, Padre, para que no te fallemos, Señor. Dice, Señor, que somos hombres y tendemos a fallarte continuamente, Señor. Pero bueno eres tú, Señor, con nosotros, que nos permite, Señor, ir cambiando para bien, ir madurando, ir creciendo, Señor. Si tú nos has de colocar, Señor, en lugares de importancia, en lugares de liderazgo, Señor, no permitas, Padre Santo, que nos elevemos más de lo que no somos, Señor. Al contrario, permítenos crecer en humildad en todo tiempo y en todo momento, Señor, pero sobre todo demostrar que Cristo está en nuestra vida, en nuestro corazón, y que lo manifestamos a través de nuestra vida y de nuestros hechos que nosotros llevamos a cabo continuamente, Padre.
Te agradezco por la vida de cada uno de los varones que se pudo conectar en esta noche, los que no pudieron. Bendícelos, Señor, en donde quiera que se encuentren, Padre, para que la próxima reunión puedan estar presentes. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Que el día de mañana, que cada uno de mis hermanos va a ir a laborar, Señor, sea tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, y sobre todo el gozo de tu espíritu redarguyendo su vida y su corazón, Señor. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues es todo, mis hermanos. Gracias por conectarse, ¿verdad? Por su tiempo. No sé si quieran decir algo, quemar a alguien. Que descansen todos, mis hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Igualmente. Igualmente, bienvenido, Manuel. Está Tu micrófono. Que descanse, hermano. Hermano Manuel, está muteado. Desmutea, no lo escuchamos. No, ni nos escucha, creo. Ya. ¿No me escuchan? Ahí estás. Le digo que si me invitan cada 8 días, con gusto estaré con ustedes. No, pues adelante, hermano, ya Sí. lo vamos a poner ahí en un grupo que tenemos para que reciba usted el link y ahí se conecte directo. Bien, muchas gracias. Hermano, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bendiciones, mi hermano Memo, que está muy bien. Todos y cada uno de ustedes. César, Dios les nos bendiga. vemos. Nos vemos. Que descansen. Está muy Ahí bien. Descansen. Para todos. Ahí les mando el video. Bye. Nos vemos. Nos vemos.